Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. Bienvenidos a la segunda temporada de El Profe del Agro, denominada Hablemos de Plantas. El día de hoy tenemos un tema bien especial y por eso pues voy a arrancar de una vez con nuestra invitada del día, que es nada menos y nada más que el jazmín. El jazmín es una planta espectacular. Yo estoy aquí embriagado con el olor de estas flores. Huele espectacular, de verdad. Si pueden adquirir un jazmín, es uno de los mejores consejos. Voy a acercar aquí un poquito sus flores para que las puedan detallar. Si se dan cuenta, esta es una florecita. Aquí hay otras que, dependiendo la madurez de la flor, van cambiando. Esta, por ejemplo, que tiene una tonalidad un poquito más roja, ya se está despidiendo, pero la que está al lado acabó de abrir. Otras que vienen aquí, por ejemplo, en botón. Es una planta que produce flores brutalmente, de un aroma impresionantemente embriagador. Yo estoy aquí, quisiera tenerla al lado mío todo el tiempo porque tiene un aroma muy delicado y muy penetrante. Es embriagante el aroma del jazmín, que hace parte de la familia de las oleáceas, pero no la puedo tener aquí porque digamos que es una planta que requiere de radiación solar directa. Es una planta que realmente dentro del nivel de cultivo yo la categorizaría como un nivel fácil, porque realmente desde que le dé buen sol, desde que tenga una buena matera, buen abono, realmente no es complicado su mantenimiento, y por el contrario, el aroma que brinda a través de sus flores es espectacular. ¿Cuál es el tema con esta planta y sus flores? Que las flores no duran normalmente más de un día, 2 días, pero anda continuamente produciendo flores. Entonces, si pueden adquirir un jazmín, de verdad es un buen consejo, es una buena planta para acercarse al mundo de las plantas y créanme, les va a encantar. Entrando entonces ya al tema del día de hoy, el tema del día de hoy es nutrición vegetal. En ese sentido, vamos a hablar justamente de todo este mundo de la nutrición vegetal y la verdad es que el día de hoy, y es una de las ventajas que tiene la nutrición vegetal relaciona múltiples temas que hemos visto anteriormente. Hoy vamos a traer algunos temas que hablamos en nuestra primera sección del origen de las plantas. También vamos a traer algunos temas de la fotosíntesis, también otros de reproducción sexual, que son los 3 capítulos anteriores que hemos visto. Porque la nutrición vegetal definitivamente es un tema que impacta en todo el desarrollo de las plantas y en el mundo de las plantas. Ahora, eh, en un capítulo especial yo estuve hablando de elementos mayores, es decir, si logro colocárselos a ustedes por acá arribita, aquí arribita les voy a dejar, si todo sale bien, aquí arribita va a haber un enlace para que ustedes puedan acceder al video de elementos mayores, pero el día de hoy vamos a hablar de los elementos menores. Normalmente no se consigue mucha información o más bien no se habla mucho de los elementos menores porque por supuesto los elementos mayores pues se roban el protagonismo y tiene el sentido porque por eso son los elementos mayores. ¿Y por qué se llaman elementos mayores? Se llaman elementos mayores, que son estos tres que ustedes están viendo acá, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, porque las plantas los consumen en mayores cantidades. Por eso es que se llaman elementos mayores. Tiene sentido. El nitrógeno, como se los comentaba en el video que les coloqué ahorita para que pues, en caso de que quieran ahondar en elementos mayores, lo hagan. El nitrógeno hace parte, por ejemplo, fundamental de la molécula de clorofila. Lo vamos a ver ahorita. Cada molécula de clorofila tiene 4 átomos de nitrógeno alrededor de un átomo de magnesio. Ya lo vamos a ver ahorita en la estructura química. El fósforo hace parte de la molécula del adenosintrifosfato, hace parte de los ácidos, de los ácidos del ADN, perdón. Estoy hoy con muchas ganas de entregar información. Y el potasio, que también participa en múltiples procesos metabólicos, y estos tres elementos son los que las plantas absorben en mayores cantidades. Por su otra parte, los elementos menores, pues como su nombre lo indica, las plantas los consumen en menores cantidades, pero cuidado, no significa que no sean esenciales para la planta. Significa
que las plantas los consumen en menores cantidades. ¿Qué significa un elemento esencial? Un elemento esencial para una planta es un elemento que en ausencia de este elemento la planta no puede terminar su ciclo. Entonces, fijémonos que a pesar de que claro, el enfoque muchas veces es hacia nitrógeno, fósforo, potasio, incluso hay otros que están ahí en la fila de ingresar al grupo de los mayores por las últimas investigaciones que se han hecho, que ahí está el magnesio, el azufre y otros. Los elementos menores también es importante que los mencionemos. Así que, sin más, empecemos entonces a hablar un poco de los elementos menores. Y para hablar de los elementos menores, pues es importante mencionarles que vamos a verlos desde cuáles son sus funciones en la planta y cómo identificar la deficiencia de un elemento menor. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí en este gráfico ustedes pueden observar el calcio, el hierro, el cobre, el molibdeno, potasio y nitrógeno que son mayores, boro, azufre, manganeso, zinc, magnesio, bueno, en fin, hay más que los tres elementos mayores, el famoso NPK de las plantas, y eso es justamente lo que vamos a tratar de hacer hoy, hablar de estos nutrientes a los que muchas veces pues pasamos de largo cuando hablamos de la nutrición vegetal. Entonces hablemos justamente de el boro. El boro es un elemento supremamente importante, ha sido poco investigado, hay que decirlo, y hace parte en un 95%, o sea, el 95% del boro se encuentra en las paredes celulares de las plantas. Esto que ustedes están viendo acá es una célula, y esta célula, pues que ustedes están viendo acá, normalmente las células vegetales tienen pared vegetal, a diferencia de nosotros los animales. En los animales no hay pared celular, hay membrana celular, que es una de las grandes diferencias entre lo que son plantas y animales. Y dentro de esta pared celular, el 95% del boro se encuentra allí. Entonces, si nos damos cuenta, tiene un papel, el boro, básicamente estructural para las plantas. Ya nos vamos a dar cuenta ahorita justamente cuando hablemos de las deficiencias del boro. Y uno dice, claro, tiene todo el sentido, pues porque si hace parte de las paredes celulares, es decir, ese recubrimiento de la célula, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo se expresa en las deficiencias. El boro a nivel químico une unas moléculas justamente que están en esta pared celular. No quiero enredarme mucho con el tema bioquímico. Este átomo que ustedes ven en el centro es el átomo del boro que une moléculas de ramnogalacturonano. No, lo practiqué varias veces para que no me saliera. Aquí arriba de todas formas está escrito las moléculas, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que el boro permite la unión de estas moléculas y estas moléculas son las que generan toda esta estructura en la pared celular de las células en las plantas. Entonces es muy importante esta función del boro en todo este tema estructural. Ahora, y justamente trayendo el tema de la primera sesión sobre el origen de las plantas que hablábamos de las monocotiledonias y de las dicotiledonias, acordémonos un poquito que las monocotiledonias son estas que ustedes ven aquí a la izquierda, son las que tienen, bueno, uno las puede identificar de muchas maneras. Cuando nacen las monocotiledonias, como su nombre lo indica, sacan un solo cotiledón. Las dicotiledonias son las que sacan dos cotiledones, por eso son dicotiledonias. ¿Y por qué las traemos nuevamente a colación? Porque la concentración de boro en monocotiledonias es más o menos de 2 a 5 miligramos por kilo, pero en las dicotiledonias son más o menos de 20 a 70 miligramos por kilo. Entonces, fíjense lo importante, si yo tengo un cultivo de aguacate, de fresa, bueno, hay una cantidad de dicotiledonias, aguacate, fresa, cítricos, cacao, café, son dicotiledonias, pues voy a tener que pensar en el suministro de boro un poco más porque definitivamente las dicotiledonias requieren un poco más y se encuentra más boro en estas plantas que en las monocotiledonias, como por ejemplo lo es el banano, como lo es algunas flores como por ejemplo el cartucho, los anturios, las orquídeas, el pasto, por ejemplo, que también se debe ver como un cultivo para todo el tema de la ganadería, pues digamos que a pesar de que no requieren tanto boro, sí hace parte
de todo el proceso metabólico de estas plantas. Otra función muy importante del boro es lo que hablábamos justamente la semana pasada sobre reproducción sexual en plantas. Cuando llega el polen y cae sobre el estigma, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, a la derecha, aquí a la derecha en la parte de arriba, ustedes ven cómo germina el tubo polínico cuando el grano de polen cae sobre el estigma de la flor. Miren, aquí se ve, esta es una fotografía, es decir, real, en donde se evidencia cómo llega el grano de polen sobre el estigma y empieza a desarrollarse todo ese tubo polínico hasta que los núcleos del polen, que son dos, justamente por el tema de la doble fecundación, llega y fecunda el óvulo y los otros dos núcleos polares. Eso pues, lo vimos en el capítulo anterior. Para que se desarrolle este tubo polínico se requiere de boro. También se requiere para el tema de la germinación del polen. Entonces fíjense que el boro es importante porque muchas veces, y sucede que me llegan algunos agricultores y me dicen, no, profe, estoy muy contento porque mi aguacate se vino en una floración impresionante, voy a tener una cosecha brutal, y resulta que después cargaron 4 pepas, 4 frutos. Y muchas veces sucede es porque justamente hay una deficiencia o puede haber una deficiencia de boro que haya impedido justamente todo este proceso de la fecundación. Analicemos ahora otro aspecto fundamental del boro y es la emisión de raíces adventicias. ¿Qué son las raíces adventicias? No nos complicamos, no, tranquilos. Las raíces adventicias es como cuando, por ejemplo, uno coge una estaca de rosa y la va a poner a enraizar. Entonces empieza a sacar unas raíces que no son las raíces que provienen de la semilla, sino que estimulamos el desarrollo de las raíces con determinadas hormonas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el ácido indolacético, algunas auxinas. Pero bueno, el boro disminuye ácido indolacético oxidasa para mantener niveles adecuados de esta hormona, del ácido indolacético, en las raíces. Por lo tanto, la presencia de boro en esta zona favorece justamente la emisión de raíces adventicias. Entonces, cuando nosotros estemos propagando estacas, ya sea de rosa, ya sea de la planta que nosotros necesitemos enraizar, pues es importante la presencia del boro. Ahora, quiero hacer énfasis en una cosa, son elementos menores. Y los elementos menores, como lo dije al principio, se usan en muy pocas cantidades. Porque si no, bueno, al final les voy a comentar qué sucede cuando nos excedemos con estos elementos menores. El boro en general se requiere para la división celular y para la elongación celular, porque pues también interviene en la síntesis de proteína en el ADN y es algo que sucede mucho con los elementos menores. No hacen parte así a veces estructuralmente de una molécula vital como la clorofila en las plantas o el ATP, pero definitivamente participan en múltiples procesos enzimáticos, en múltiples partes del metabolismo de las plantas y en ese sentido pues son esenciales para el desarrollo de las plantas a pesar de que se usen en pocas cantidades. Miremos un poco las deficiencias del boro. Como les comentaba a ustedes al principio, se evidencia en una inhibición del crecimiento apical. Estos tallos, estas hojas nuevas, esa parte de las plantas que tierna, que está creciendo, pues definitivamente se inhibe porque hace parte pues, de la estructura de la pared celular y pues eso impide que se desarrollen. Aquí ustedes ven, por ejemplo, deficiencia de boro en el plátano, deficiencia de boro en la remolacha. Y pues bueno, eso hace también que se necrosen las yemas terminales. Cuando hablo de necrosis es cuando se parecen quemadas estos tejidos y bueno, también se genera el aborto de las flores, la caída de los frutos. Entonces es importante identificar estas deficiencias de este nutriente que es menor, pero que es importante si se dan cuenta para que la planta termine su ciclo biológico.
En el caso de las raíces también es supremamente importante. Miren, aquí a la izquierda ustedes ven raíces saludables, se están desarrollando raíces laterales muy bonitas, muy lozanas, pero al lado de la derecha ustedes ven la deficiencia de boro en donde se evidencia como si estuvieran tejidos necrosados, como si estuvieran quemados en las puntas y ahí ya no se puede continuar con el desarrollo de las raíces. Entonces también es muy importante, fíjense, si una planta no tiene raíces, pues definitivamente, o no tiene un buen sistema radical, pues definitivamente en su copa pues va a expresar justamente esa sintomatología, pues porque no hay manera de absorber nutrientes, agua, pues para todo su proceso metabólico. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de racimos de uvas que tienen deficiencia de boro. Miren, un 25% de los frutos habrá cuajado. Y pues imagínense un racimo de uvas que tan solo tenga por ahí unos frutos de uvas bien desarrollados. Pues definitivamente ahí es donde uno se da cuenta cómo interviene el boro en el cuajamiento de los frutos, en la fecundación de la flor. Y se da entonces este tipo de deficiencias que en el caso de la uva es que una uva pues es un racimo lleno de frutos y en el caso de la deficiencia de este elemento pues es bastante evidente su deficiencia, valga la redundancia. Hablemos entonces, ahora cerrando ya un poco, ya vimos cuáles eran las funciones del boro en la pared celular, en la pared estructural de las células, en la pared celular, también en todo el proceso de fecundación, del desarrollo del tubo polínico. Hablemos ahora un poco del hierro. Permítanme, mojo un poco la palabra. Perfecto. El hierro es fundamental en la fotosíntesis porque es el precursor de la molécula de la clorofila. No me quiero enredar mucho, pero el hierro se necesita y es precursor de las porfirinas. Las porfirinas son una molécula que a través de varios procesos se convierten en las protoclorofilas, es decir, las moléculas que están ya a punto de ser clorofilas. Por lo tanto, si no hay hierro, no hay porfirinas y no hay protoclorofilas y no hay clorofila, finalmente, que es la encargada de realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, es muy importante, incluso por eso es que nosotros encontramos un alto contenido de hierro normalmente en los cloroplastos. En los cloroplastos nosotros podemos encontrar fácilmente, perdónenme, me salto la imagen, nosotros encontramos en el estroma casi el 80% del hierro que se encuentra en las hojas. Se encuentra aquí en el estroma del cloroplasto, nadando como en ese, si pudiéramos decirlo, el citoplasma del cloroplasto, en todo ese ambiente que rodea el interior del cloroplasto. Ahí podemos encontrar el 80% del hierro y se encuentra normalmente en una molécula que se conoce como la fitoferritina. La fitoferritina es una estructura hueca cubierta de proteína que puede almacenar alrededor de 5.000 átomos de hierro. Es decir, ahí está el hierro, muchachos. Entonces, se los comento porque es que es impresionante. Fíjense cómo a veces nos quedamos en los elementos mayores y los elementos menores también merecen un poquito de entender cómo es todo su proceso, cómo se relacionan con las plantas y sus funciones también en las mismas. Devolviéndome entonces a las funciones principales del hierro en la planta, por un lado tenemos todo el proceso de fotosíntesis en la síntesis de clorofila, como se los comentaba anteriormente. También en los procesos enzimáticos, los procesos enzimáticos, y es que aquí podríamos hablar casi que todo un capítulo del hierro, porque interviene bastante en procesos de oxidorreducción, en procesos que no tienen que ser de redox, pero tienen que ver con todos estos procesos que ustedes ven acá en formación de catalasas, peroxidasas, la hemoglobina, los citocromos, que son muy importantes, los vimos en el capítulo de la fotosíntesis y que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y también lo que mencionábamos ahorita, la fitoferritina es una estructura que puede almacenar hasta 5.000 átomos de hierro en el interior del cloroplasto. Entonces definitivamente es un elemento importante. Incluso hay plantas
que no lo ven, plantas específicas, especies de plantas, que no lo ven tan como un elemento menor porque su consumo viene siendo bastante alto. Tal vez algo que les quiero mostrar un poco es algo que me pareció interesante, me voy a saltar esta de acá, y es justamente la comparación entre la hemoglobina, que forma parte de nuestra sangre en los animales, y la clorofila. Si ustedes se dan cuenta, a nivel estructural son muy parecidas estas moléculas. Ya les voy a mencionar algunas diferencias. La principal diferencia es que en la hemoglobina de nuestra sangre, el núcleo central de todo este anillo es el hierro, mientras que en el caso de la clorofila es el magnesio. Fíjense cómo en ambas el magnesio o el hierro, hierro a la izquierda que es el Fe y magnesio a la derecha que es el Mg, el símbolo, está rodeado de 4 átomos de nitrógeno, que era lo que les comentaba ahorita. De todas formas, el nitrógeno es un elemento mayor, eso no lo podemos, no, es así, las plantas consumen muchísimo nitrógeno justamente para la formación de la clorofila, pero fíjense en lo parecido que es la estructura. Bueno, ahora en la parte derecha inferior sí hay diferencias estructurales en la molécula, no es que sea simplemente cambiar un átomo de hierro por uno de magnesio y tenemos una hemoglobina y una clorofila, y adicionalmente, porque la clorofila aquí en la parte inferior izquierda, ustedes se dan cuenta que tiene una cola de 20 átomos de carbono, es decir, la molécula de la clorofila es un poco más compleja, pero es curioso que la clorofila tenga esta estructura y la hemoglobina también, y ambos sean, por decirlo de alguna manera, la sangre de las plantas. Pues digamos que es curioso y pues bueno, es un dato que se los quería también compartir aquí a ustedes. Miremos un poco, hay algo que sucede con el hierro. En Colombia normalmente no hay muchas deficiencias de hierro porque el problema, por el contrario, es que no tenemos muchos suelos básicos, sino que tenemos muchos suelos ácidos. Y el hierro, digamos que no es que abunde, pero digamos que en los suelos ácidos no hay no hay muchos inconvenientes con el hierro. El problema, por el contrario, es cuando tenemos suelos muy básicos, en donde se genera este problema, por ejemplo, en el cítrico. Esto es lo que se conoce como la clorosis férrica en cítricos, en donde se presenta principalmente en suelos básicos. Y pues digamos que se presenta toda esta... ¿Qué es la clorosis? Me disculpan que a veces uso términos. La clorosis es simplemente cuando las plantas empiezan a verse amarillosas. La necrosis, como lo mencionábamos ahorita con las raíces en la deficiencia del boro, la necrosis ya es cuando se ven tejidos necrosados, muertos, un poco más de colores marrones y oscuros, pero la clorosis es cuando se ven este tipo de amarillamiento en las hojas que se dan por múltiples situaciones, enfermedades, deficiencias, fitotoxicidades, bueno, en fin, es simplemente como para aclarar algunos términos. ¿Cómo controlamos, por ejemplo, o cómo disminuimos esta clorosis férrica en cítricos? Pues definitivamente con la adición de quelatos, que son complejos orgánicos con hierro. Eso digamos que ya es un tema diferente, pero pues es importante de todas formas mencionarlo en caso de que alguna persona tenga este tipo de situaciones. Adicionalmente, mencionábamos también que el hierro hace parte del proceso de la fotosíntesis, como lo veíamos en el capítulo número 2 de esta segunda temporada. Esta molécula que ustedes ven en la mitad que dice citocromo, esta molécula de ahí está compuesta por hierro y también por azufre. Tiene una proteína hierro-azufre y por lo tanto pues es fundamental para todo el proceso de la fotosíntesis. Esto que ustedes ven a la izquierda, ¿se acuerdan que hablábamos que el citocromo es esa estructura que lo que hace es unir al fotosistema 1 con el fotosistema 2 era su principal función? Obviamente, me disculpan, no quiero ahondar porque podríamos meternos en un mundo bioquímico como lo hicimos en el capítulo de la fotosíntesis, pero lo que quiero hacer énfasis acá es que esta molécula tiene una proteína compuesta por hierro y azufre, el citocromo, por lo tanto también es muy importante en todo el proceso de la fotosíntesis y por eso justamente su deficiencia está relacionada con la clorosis de las plantas. Las hojas se vuelven amarillosas porque la clorofila, porque la fotosíntesis disminuye en ausencia de este elemento. Otro también tema muy importante, otra función importante que tiene el hierro
es justamente en el proceso de la nodulación de las leguminosas. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero las leguminosas son muy buenas porque de manera natural fijan nitrógeno al suelo, que son estas raíces que ustedes están viendo acá, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Estas raíces que ustedes están viendo acá presentan unos nódulos que están aquí un poquito más agrandados y el hierro puede actuar como dando una señal que indica que hay una deficiencia de oxígeno. Entonces, le dice a la bacteria que contribuya a todo este proceso de nodulación, de formación de nitrógeno en las raíces, le dice, aquí hay un tema de oxígeno y pues este proceso normalmente se da en condiciones más anaeróbicas. Entonces, el hierro es como un levante la mano y diga, oiga, aquí hay un exceso o aquí hay una deficiencia de oxígeno y pues digamos que en ese sentido ayuda a todo este proceso de la formación de estos nódulos. Aquí ustedes pueden ver el corte transversal de un nódulo en la raíz infectado justamente por la bacteria, que es un proceso, a pesar de que es una infección, es un proceso benéfico tanto para la bacteria como para la planta y se genera justamente la nodulación, la formación de estos nódulos ricos en nitrógeno, es que ayuda bastante pues a aumentar la fertilidad de los suelos. ¿Cómo podemos nosotros identificar que una planta es deficiente en nitrógeno, en hierro, disculpen, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá son deficiencias de hierro en maíz, por ejemplo. Las plantas deficientes en hierro se caracterizan por una clorosis intervenal entre las venas. Ustedes ven ese amarillamiento y en ocasiones por una clorosis ya que llega a nivel de las venas, es decir, ya se ve prácticamente una hoja totalmente de aspecto amarillo, como ustedes se pueden dar cuenta ya cuando la deficiencia es mucho más marcada. Fíjense adicionalmente cómo se ve un cloroplasto. A la izquierda tenemos un cloroplasto con déficit. Entonces fíjense cómo se ve sin todos estos tilacoides, cosa que en la derecha sí se ve. En la derecha se ven estos granitos de tilacoides ahí formados en las granas, que era lo que veíamos un poco en la fotosíntesis, y a la izquierda pues es un cloroplasto, más bien como aplastadito, más bien como débil, y por eso es que justamente una deficiencia es esta clorosis intervenal que posteriormente pasa a las venas. Ya para terminar, hablando del boro, del hierro y finalizando con el magnesio dentro de los elementos menores, vamos a hablar un poco de este elemento para terminar esta breve charla de elementos menores, que no quiero hacer charlas muy largas porque pues el objetivo es que sean temas un poco más suaves porque pues ya dentro de la asignatura de sistemas de producción agrícola 2 pues ahondamos un poco más en todo este tema, pero pues les quiero compartir a ustedes parte de esta asignatura pues porque creo que el conocimiento pues entre más masivo pues creo que es mejor para todos y pues todos podemos aprovecharlo. Entonces hablemos ahora del manganeso. Me voy a permitir hacer otra pausita. En el tema del manganeso, el manganeso también tiene múltiples, como todos los elementos menores, si ustedes se dan cuenta, tiene múltiples funciones, al igual que los elementos mayores, pero insisto nuevamente, las plantas lo requieren en menores cantidades. Está implicado en el manganeso está implicado en la replicación del ADN, activa la RNA polimerasa, aunque en algunos casos puede ser reemplazado por el magnesio para este tipo de función. El manganeso también estimula la elongación celular mediado por las auxinas. Entonces ayuda a que las células se elonguen un poco más. Obviamente hay de por medio auxinas y definitivamente tiene mucha relación. Bueno, ¿y qué son las auxinas? Son hormonas que tienen determinadas funciones. Hay múltiples hormonas y justamente el manganeso interviene mucho en todo el desarrollo y síntesis de estas hormonas. Aquí ustedes pueden darse cuenta, permítanme que voy a agrandar este gráfico, se pueden dar cuenta que en la etapa 1, en lo que tiene que ver con la germinación y el establecimiento de un cultivo, cuando las plantas están en su desarrollo, intervienen en la parte de abajo, ustedes pueden darse cuenta, nitrógeno, calcio, fósforo, zinc, magnesio, potasio y manganeso.
todos estos elementos. Entonces, el mensaje de esta charla es no solo nos quedemos con los elementos mayores, que por supuesto son muy importantes, no estoy queriendo darle más protagonismo al uno ni al otro, pero a veces los elementos menores los dejamos de un lado y es importante tener en cuenta las funciones de estos elementos. Miren, por ejemplo, también tenemos citoquininas en el inicio, posteriormente las auxinas, el ácido giberélico, el etileno, que ya es la hormona de la cosecha y la poscosecha, y el ácido abscísico, también muy relacionado. El ácido abscísico es esa hormona que permite que los frutos se desprendan de la planta. Empieza a generar todo este proceso de, bueno, nosotros ya cumplimos, suerte fruto, haz que tus semillas lleguen lejos y que reproduzcan nuestra especie. Pero fíjense que en las dos fases iniciales, tanto en las fases de germinación, establecimiento y crecimiento vegetativo, el manganeso está muy involucrado. Entonces tiene que ver con las citoquininas, con las auxinas y con el ácido giberélico. Si ustedes quieren que hablemos un poco más a fondo de las hormonas vegetales y cuál es su función en las plantas, pues me lo hacen saber por favor en los comentarios. Ustedes se han dado cuenta que soy muy juicioso respondiendo los comentarios, o si incluso si tienen algún otro tema que usted, profe, hablemos de tal cuestión, pues yo con gusto trato de relacionarlo con la asignatura de sistemas de producción agrícola 2 y de esa manera pues podemos poner algunos ejemplos y aportar pues a, a las dudas o comentarios que ustedes tengan. Entonces fijémonos que el manganeso es muy importante en todo el tema de la síntesis de las hormonas en las plantas y adicionalmente también interviene en lo que tiene que ver con la síntesis de lípidos en semillas con todo el tema del ácido oleico. Entonces, definitivamente el manganeso también es un elemento importante en el desarrollo de nuestras plantas. ¿Cómo reconocemos una deficiencia de manganeso? Principalmente, también se produce una clorosis intervenal y ya se empiezan a ver unas manchas necróticas. Es una característica muy importante del manganeso. No solo es la clorosis, sino que se empiezan a ver unas manchas oscuras generando necrosis en las hojas. Y en ese sentido, pues bueno, eh, es importante reconocer este tipo de deficiencias. Miremos otras en donde, pues, ¿qué es lo que sucede con el manganeso? Que tal vez es una cuestión que también no había mencionado, y es que inhibe la producción de oxígeno en el fotosistema 2 de la fotosíntesis, en todo el proceso de la fotosíntesis, como lo hablábamos en el capítulo 2 de esta segunda temporada. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta la estructura de los tilacoides y la clorofila, y por lo tanto, al no haber clorofila, al afectarse la estructura de los tilacoides, pues se presenta esta clorosis intervenal. Em, digamos que tiene unos síntomas de deficiencia parecidos a los del hierro, hay que tenerlo claro, pero aquí ya se empiezan a ver áreas necróticas importantes. Fíjense, por ejemplo, esta es una deficiencia brutal de manganeso. Quedan las venas verdecitas, mientras que en el caso del hierro es que toda la hoja se va amarilla. Aquí digamos que podemos ver justamente algunas venas que dejan esa coloración al menos verde, diferente al hierro. Ya para finalizar, les quería comentar, después de hablar del boro, después de hablar del hierro y después de hablar del manganeso, que hay una práctica que es la preparación del caldo super magro, caldo super 4, bueno, en fin, estos caldos en donde se adicionan sulfatos de hierro, sulfatos de cobre, sulfatos de magnesio, sulfatos, bueno, una cantidad de sulfatos. Y no quiero decir que esta práctica en fertilizantes biológicos sea mala o sea equivocada, pero hay que tener en cuenta que estos elementos menores, termino justamente este capítulo, este video con ese mensaje. Los elementos menores, las plantas los usan en menores cantidades. En ese sentido, muchas veces usar estos sulfatos, y lo comprobé con un productor de mango en Tocaima, Cundinamarca, Colombia, que me presentó un análisis de suelos después de haber aplicado este tipo de caldos y tenía unos niveles de elementos menores supremamente altos, y eso puede generar una fitotoxicidad. ¿Por qué? Porque la planta los necesita en cantidades menores, como lo dijimos desde el principio. Entonces, mucho cuidado,
porque no es que ahora empecemos a usar de manera exagerada estos elementos menores, no, estos elementos menores se usan en pequeñas cantidades como su nombre lo indica. Muchísimas gracias pues por haber participado de este video, nuestra cuarta entrega. Espero que les guste. Lo hacemos con muchísimo cariño desde el programa de administración de empresas agroindustriales de la CUN. Y bueno, si les gustó este video y esta información, no olvides suscribirte, darle like, dejar tu comentario, pues porque eso nos permite llegar a más gente, pues para que pueda aprender un poco más de el mundo de las plantas. Muchas gracias.